clamamos a ti, oh Padre, para que tú nos visites mediante tu Espíritu Santo y enderezcas lo torcido en nosotros. Padre, hay cosas torcidas en nosotros. A veces nos creemos tan sabios en nuestra propia opinión, Padre. Te pedimos perdón por no depender de ti, por no descansar en ti, en el reposo del séptimo día, Padre. En esa conciencia de reposo, que somos tus hijos y que toda buena obra ha sido predeterminada desde antes de la fundación del mundo. Cuando nos salimos de tu reposo, Padre, nos perdemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa conciencia que nos permite vivir en tu paz, Dios. Padre, estamos acá para recibir tu palabra en esta mañana, porque tu palabra puede transformarnos si la recibimos como niños inocentes que dependemos totalmente de ti. No de nuestras habilidades, no de nuestros talentos, sino que dependemos de ti totalmente. Padre, llévanos a ese reposo, que nosotros estemos dispuestos a cambiar, a transformar, a renovar en nosotros todo lo que necesita entrar en una metanoia, en un arrepentimiento genuino. Padre, sin ti nada somos. Asístenos por tus misericordias, por cuanto somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Y te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva sobre este lugar y pueda tocar los corazones. Tu Espíritu Santo sabe lo que cada corazón necesita. Tu Espíritu Santo conoce los pensamientos más íntimos de tus hijos. Tu Espíritu Santo conoce aún las intenciones que nos son ocultas a nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, visite cada corazón y que ordene lo que esté torcido, y que todo pensamiento, argumento y altivez en nosotros que nos lleva a permanecer en una posición errada sea desarraigada de nosotros una vez y por todas, y que la manifestación de tu gracia sea una realidad existencial en nosotros. Padre, coloca en nuestros espíritus hambre y sed por ti, mi Dios. Hambre y sed por ti, mi Dios. Hambre y sed por tu palabra, porque reconocemos que los tiempos que nos han tocado vivir son tiempos de convulsión, y que todo ha sido creado por el cosmos creador para desalinearnos de la eternidad en el cual estamos llamados a vivir en esta tierra. Cuántas distracciones, cuántos dardos en contra de la imagen y semejanza, en contra de que tú eres nuestro Padre y que el Espíritu del Padre está llamado a reinar en cada unidad de familia. Padre, libéranos a nosotros mismos de una conciencia errada y llévanos a conocerte a ti como nuestro papá. Y gracias te damos, oh Padre bueno, porque tú escuchas las oraciones de tus hijos. En tu nombre lo pedimos. Y gracias, hoy te celebramos a ti. Aunque las naciones, algunas naciones de la tierra, celebran el Día del Padre biológico en lo natural, nosotros toda vez que nos reunamos en esta casa, te queremos celebrar a ti, Padre. Porque tú eres el iniciador de nuestras vidas, el progenitor, aquel que le dio propósito a nuestra existencia. Te damos gracias por habernos rescatado del reino de las tinieblas y habernos colocado en el reino de tu luz, habernos lavado con tu sangre. Danos túnicas nuevas, sandalias nuevas y un anillo que sella el pacto
de que tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Gracias. Gracias, Padre. En tu nombre damos gracias. Gracias, Padre bueno. Se pueden sentar todos. Y queremos darle la bienvenida y decir muy buenos días. Dígale a la persona que le queda a su lado, buenos días. Buenos días. Y si está solo, mira el que está detrás de usted. Queremos darle las gracias a Sion una vez más. Una vez más han servido como un acto de adoración. Yo quisiera que le diéramos un aplauso a Sion. Ellos saben que se pueden sentar, mis amados. Ellos tienen la revelación de que servir en la casa del Padre, y no solamente en la casa del Padre, sino en cualquier lugar donde el Hijo o la hija de Dios se encuentre, saben que el servir es un acto de adoración. Es una de las expresiones más hermosas. Y hablándoles un poco acerca del Tecnon, que es mi intención hablarles hoy, y aquellos que quizás escucharán por primera vez esta serie, yo les animo a que nos visiten vía YouTube y que puedan darle seguimiento, porque quizás se le hará un poco difícil entender, pero no podemos dar hacia atrás porque el tiempo apremia. Amén. ¿Pueden decir muy buenos días? Buenos días. Ese es un buenos días como un poquito, están cansados todos. Algunos dicen un poco. Bueno, venimos a la casa del Padre a recibir nuevas fuerzas y puedo colaborar que sí, que muchas veces tenemos cargas que nos arropan y a veces son cargas innecesarias que no nos corresponden a nosotros tomarla, pero la tomamos porque a veces el afán de esta vida nos lleva a quizás descuidarnos un poco con ese tesoro tan glorioso que nosotros tenemos en Cristo y que realmente está en nuestras vidas. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir nosotros con la serie de adopción. Hoy es la 14ª enseñanza mía, pero realmente meditaba donde tanto el hermano Salvador y el hermano Gilbert han impartido también enseñanzas. Y la idea y la intención es que esta enseñanza y esta impartición pueda ser masajeada, incrustada en nuestra psique, en nuestro entendimiento, porque nos cuesta. ¿Saben por qué? Porque todos los múltiples sistemas que están en esta tierra fueron creados precisamente para que nosotros no conociésemos a Dios como nuestro Padre. Y si nosotros observamos las tantas religiones y denominaciones que hay de lo que se llama cristianismo, casi todas se perfilan a que Jesús el Cristo murió para el perdón de nuestros pecados y que si abrazas su obra serás liberado de la ira venidera. Y that's it, como esa palabra that's it está muy de moda en los Estados Unidos, y eso es todo. Esa es su responsabilidad, simplemente asegurarse que la sangre de Jesús es suficiente para limpiarle de sus pecados. Pero nosotros, por la gracia divina, hemos entendido y aprendido que realmente es mucho más que eso. Y digan, es mucho más que eso. Y les voy a decir algo, familia, si nosotros realmente entendiésemos o llegáramos a entender la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, yo estoy convencido que el planeta Tierra va a cambiar. No por nosotros, yo no estoy hablando particularmente de esta casa, sino que estoy hablando del gran último mover del Espíritu Santo, de que realmente los hijos y las hijas de Dios se posicionen y que puedan, mediante el espíritu de adopción que fue dado, y como hemos reiterado domingo tras domingo, me acuerdo la enseñanza del Salvador, que el espíritu de adopción fue dado para que nosotros pudiésemos madurar. Digan madurar. Y esta salvación, o mejor dicho, le doy todo el valor, y a esta casa se le da todo el valor del sacrificio perfecto
que hizo Jesús en la cruz, porque todos los cánticos, casi todos los cánticos hablan de eso. Pero también quiero decir que si nosotros entendemos lo que hemos recibido mediante ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, cómo fuimos sellados por su Espíritu, cómo recibimos mediante el Espíritu de adopción, nuestros espíritus internamente claman, Abba Padre, y nuestros espíritus, mediante la obra del Espíritu Santo en nosotros, es su Espíritu quien nos da convicción a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Entiendo que esto le pasó a usted el día que genuinamente usted recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Genuinamente. El Espíritu del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, comenzó un trabajo interno de adentro hacia afuera para convencernos a nosotros de que somos hijos de Dios. Yo no sé si eso le pasó a usted, pero a mí me pasó. Yo no levanto una sola mano, sino que yo levanto mis dos manos. Porque esa convicción produjo en mí, como sé que en muchos de los que están acá, una convicción ferviente de perseguir los caminos de Dios, por cuanto recibimos el Espíritu de adopción. Y es esa convicción que nos libra a nosotros de caer en tropiezos y de caer en engaños, porque es una convicción tan fuerte dentro de nosotros. Y volviendo de nuevo a Efesios 3:5, para que sean tan gentiles de colocarme esta porción, que podemos ver, y yo me acuerdo que Efesios capítulo 1, yo lo recitaba por años y años, y les voy a confesar sin entender la magnitud de lo que esto significaba. Y doy gracias a Dios que en este tiempo, en esta temporada, el Señor ha venido abriendo nuestros ojos para que nosotros podamos entender un poco más, porque nos falta tanto. Nos falta a todos nosotros tanto. Y si nosotros pensamos que ya la obra ha sido terminada en nosotros, entonces lamentablemente nos vamos a perder. Pero si sabemos que simplemente estamos apenas conociendo algunas cosas y que nos falta tanto, entonces velos serán quitados de nuestro entendimiento. Si podemos ir rápidamente a Efesios 3, del 3, aunque mi hincapié va a ser en el 5, y aquí habla una salutación el apóstol Pablo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. O sea que antes de que nosotros naciésemos en esta tierra, ya nosotros fuimos predestinados y fuimos equipados con toda bendición, que dice allí en pantalla, espiritual. Pero cuando no veíamos claramente este verso, entendíamos que eran bendiciones materiales. Y sí, las bendiciones materiales llegarán, por supuesto que sí. Y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4, muy importante. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando dice que fuésemos santos y sin mancha, Él nos separó. La palabra santo significa que Él nos escogió y nos apartó para Él. Y si somos de Él, nada puede arrebatarnos de esa posición que tenemos, al menos que nosotros, por consentimiento lo hagamos. Pero de parte del Señor, de nuestro Padre, jamás. Jamás. Entonces en el verso 5 dice, que quiero que pongan mucha atención, en amor habiéndonos, ¿qué? Predestinados para ser, ¿qué? Adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, a Él le plujo de antemano adoptarnos, predestinarnos en esta adopción, y por el puro afecto de su voluntad, porque le agradó al Padre. Y yo me maravillo porque nosotros fuimos escogidos antes de que nosotros pudiésemos haber hecho cualquier cosa. Y estoy 100% convencido que desde el vientre de nuestras madres, el Padre nos protegió todo el tiempo a nosotros, para que se pudiese cumplir esa predestinación.
Y es importante que nosotros podamos entender la magnitud del espíritu de adopción. Y esto solamente se recibe por revelación. Y mientras Rojas hablaba en la invocación, que por cierto, una invocación que salió de un corazón genuino, porque es allí cuando nosotros hablamos quebrantados y no nos importa a nosotros manifestar las debilidades que podemos tener, ahí es donde más la gracia se manifiesta. Y la verdad que en este camino no estamos llamados a pretender ser algo que no somos. ¿Y cuántas caretas nos colocamos nosotros para aparentar algo que realmente no es? Pero cuán hermoso es cuando usted puede decir, por favor, oren por mí que estoy mal. Necesito del cuerpo de Cristo. Necesito de la gracia del hermano o de la hermana, en vez de callar. Le digo porque eso nos pasa a nosotros. Pero cuando reconocemos que dentro del cuerpo de Cristo hay tanta gracia, y que aún una oración del niño más pequeño de esta casa puede ministrarnos a nosotros sanidad, restauración, liberación, y podemos ser realineados a los propósitos eternos de esa predestinación que cada uno de nosotros cargamos. En otras palabras, yo me atrevo a decir que el Padre nos conoció y nos amó desde antes de Él crear los cielos y la tierra. Yo sé que todavía a nosotros nos cuesta no entender esto cognitivamente, intelectualmente, sino que nosotros podamos abrazar esta revelación en nuestros espíritus, por los tantos golpes, por los desprecios, por los traumas que todos vivimos. Pero les voy a decir algo. Lo que aparenta ser su triste historia es lo que el Padre usa luego, cuando Él nos santifica, porque todos somos santos, separados para Él, pero en esa santidad también, y Él nos separa, somos santos, solo que la santificación es progresiva, nunca se detiene en nuestras vidas. Y es ahí donde nosotros, en la medida que vamos madurando, todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, entra en un proceso de santificación, de purificación, donde nosotros vamos entendiendo la grandeza del amor del Padre para con cada uno de nosotros. Y por cuanto venimos a Él sin una identidad clara de quiénes somos, sin entender y conocer el propósito del por qué yo estoy en esta tierra. Porque como siempre hemos dicho, usted no está en esta tierra para tener éxito según los estándares de este mundo. Usted está en esta tierra para abrazar el espíritu de adopción, entender su identidad como hijo de Dios. Indudablemente, si usted habita en la gracia, usted va a tener reconocimiento en los cielos. Porque primero procuramos el reconocimiento de los cielos antes que el reconocimiento de los hombres. Y aprendí algo en esta semana de una mujer muy sabia que me decía lo siguiente. Hablando de las añadiduras del reino. Cómo a todos nosotros se nos ha sembrado en nuestro entendimiento que para ser feliz, voy a poner un ejemplo, usted tiene que casarse. ¿No es así? Y que cuando tanto el hermano o la hermana llega a cierta edad y no se puede casar, por la razón que sea, comienza uno a preguntarse muchas cosas. Pero aprendí esto, que nosotros debemos de abrazar la voluntad de Dios por encima de todo. ¿Saben por qué? Porque Él es el soberano y nosotros le pertenecemos a Él. Nosotros no somos los arquitectos de nuestras propias vidas, no lo somos. Él es el soberano y Él hace con nosotros como Él quiere. Pero eso nos cuesta creerlo. Nos cuesta creerlo. Yo le decía al Señor, Señor, gracias por estos 14 años, donde me ha tocado vivir momentos muy difíciles, momentos en los cuales he tenido que clamarle a Él, renueva mis fuerzas porque no la tengo. Y no quiero decir esto para traer atención a mi persona, no, porque yo sé que todos nosotros pasamos momentos difíciles. Pero lo que quiero decir, que todos esos sufrimientos que nosotros hemos atravesado, todo eso, si lo colocamos en las manos del Señor, de esa ceniza, Él nos levantará en gloria. Porque esos mismos sufrimientos es lo que el Padre utilizará luego para nosotros poder ministrarle a otras personas.
Y siempre, bueno, que lo aprendimos de Dr. Sam Solen cuando vino, creo que cuando teníamos 3 años acá en esta casa. Y donde él decía que Dios usaba la metodología del sufrimiento para traernos en pos de Él. Pero ese sufrimiento que nosotros todos hemos vivido, porque nuestra alma, de todos los que están acá, yo me atrevo a decirlo, excepto los niños que están en una etapa de inocencia, han padecido momentos muy difíciles, que a veces decimos, Señor, yo no sé cómo me voy a levantar de esta, pero su gracia en nosotros es más que suficiente. Y todo lo difícil que todos nosotros tenemos que atravesar es parte de el proceso de santificación y de purificación que todos tenemos que atravesar. En este camino no hay atajos. Digan, no hay atajos en este camino. No hay atajos. Si usted pretende cortar por una vía, les voy a decir que lamentablemente, porque todos nosotros estamos en lo que llamamos la universidad del Espíritu, pero ¿saben algo? Todo lo que nosotros hagamos en esta tierra para buscar primeramente su reino y vivir en ese sistema justiciero, como dice la palabra en Mateo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, dígale a su vecino, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Entonces estamos claros que esa es el buscar el reino primeramente y obtener la revelación de su reino y todo lo que implica su reino es algo que a vida eterna permanece. ¿No es así? Ahora yo le voy a hacer otra pregunta. El día que usted se case, ¿usted va a permanecer con ese esposo o con esa esposa eternamente y para siempre? Otra pregunta para poder ubicar las preguntas que estoy haciendo. En el reino de los cielos, en la eternidad, ¿hay matrimonios? Qué bueno que ustedes están claros. Qué bueno, porque algunos piensan que sí. Y que su esposo y usted van a estar cantándole juntos, agarraditos de mano al Señor. Cantando, aleluya, aleluya, aleluya. No. Entonces podemos decir que su matrimonio, los matrimonios que son señalados por Dios, fue la soberanía de Dios, si fue en Cristo, porque usted puede casarse fuera de Cristo, si usted se casa en Cristo, es en Cristo. Entonces, ese matrimonio y la procreación de sus hijos, que es un mandamiento divino de fructificar y multiplicados en la tierra, ¿no es así? Esa asignación que corresponde a esta tierra se quedará en esta tierra, ¿no es así? Exacto. Pero lo que a vida eterna permanece es lo que usted se llevará con usted, ¿sí o no? Entonces, por eso es que entiendo un poquito más hoy que debemos de procurar lo que a vida eterna permanece. ¿Por qué estoy como tratando de navegar hasta llegar al punto que yo quiero llegar? Porque muchas veces nosotros nos cargamos innecesariamente y nos salimos del reposo de Dios porque entendemos que cronológicamente estamos llegando a un punto donde no voy a poder lograr esto, no voy a poder lograr lo otro, no voy a poder lograr tal situación. Podemos respirar todos un poco, así como para que nuestra alma se alivie y que podamos entender que todo lo que ocurre en nuestra vida está designado por la soberanía de Dios. ¿Y saben lo que yo hice en esta semana? Yo le dije, Señor, yo abrazo mi soledad. Abrazo estos 14 años que he aprendido a depender de ti y no de ningún hombre. Yo abrazo la intimidad que tengo contigo y que aún entiendo que necesito mucho más. Porque a veces nuestra visión se desenfoca y entendemos que la felicidad mía depende de mi compañero o de mi compañera. Les digo algo, si usted no procura su gozo, su felicidad en intimidad con Dios Padre, usted se puede casar con el príncipe de Europa, no de una nación de Europa, sino de Europa entero, por exagerar, es una hipérbola, y usted será el ser humano más infeliz del mundo. Y yo le digo esto porque yo me casé muchos años atrás con esa mentalidad.
que mi felicidad dependía de mi esposo y que él era el centro de mi universo y que en él era que yo iba a encontrar mi felicidad. Negativo, Gisela. Fallaste de la diana. Luego, que años después le entrego mi vida al Señor, pude comenzar a entender un poquitico de lo que yo le estoy diciendo, pero por muchos años no fue así, por muchos años no fue así. ¿Saben por qué? Porque yo no tuve la preparación que muchos de ustedes están teniendo en esta época. Y la realidad es que nosotros vamos a dar cuenta de lo que se nos ha enseñado a nosotros. Vivimos en una era de la información, pero cuánta información equivocada recibimos, pero también hay información muy buena. Entonces, en ese sentido, si nosotros fuimos adoptados sus hijos, siendo predestinados por Dios Padre mediante el espíritu de adopción, a través del sacrificio de Jesús, yo puedo llegar a un punto en mi vida a entender que lo que me toca a mí vivir es por designio divino de Dios Padre y que hay cosas, enseñanzas eternas que Él quiere que yo aprenda. Puede ser doloroso el camino y reconozco que por la vía dolorosa muchas veces tenemos que atravesar. Pero ¿saben por qué atravesamos por medio de la vía dolorosa? ¿Les puedo explicar el por qué? Qué bueno que alguien dijo, sí, explíquenos. Qué bueno, ¿saben por qué? Porque es por la vía dolorosa en el cual la imagen y semejanza se nos va incrustando en nosotros. Y es con fricción. Es con fricción. Es más, yo voy a reservar lo que quiero compartir con ustedes en el momento del pan y el vino. ¿Qué significa la imagen y semejanza? Si vamos a la intención original, nosotros sabemos que fuimos predestinados por nuestro Padre para cargar ¿qué? Yo pensé que todos lo van a decir como un coro, su imagen y semejanza. Y quizás usted puede pensar otra vez, y va a repetir lo mismo ella, como se hizo en la invocación. Bueno, yo les voy a decir algo. Yo estoy conectada a mis padres espirituales y también tengo relación y conexión con otros apóstoles genuinos. Y es impresionante cómo se está hablando tanto del espíritu de adopción y del espíritu del Padre. Porque si nosotros no abrazamos lo que Malaquías 4 declara, la tierra será destruida. Lea Malaquías capítulo 4. Es un tiempo en el cual Dios está tornando el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y donde la iglesia, el remanente de toda lengua, tribu y nación, está entendiendo y comprendiendo que carga una responsabilidad. Y esa responsabilidad está por encima de sus designios personales. Pero el día que nosotros abrazamos realmente los propósitos eternos que Dios tiene para con nuestra vida, poco a poco el Señor comenzará a hacer los ajustes necesarios para nosotros poder alcanzar el cumplimiento, digan el cumplimiento de mi predestinación. Repítanlo de nuevo, el cumplimiento de mi predestinación. Pero no podemos negar que la naturaleza adámica se levanta en nosotros con pensamientos, argumentos, altiveces y fortalezas que muchas veces nos colocan en una posición de una resistencia tan grande hacia lo que el Señor declara en su palabra. Quiero ir a Hebreos 1, del 1 al 5, para que nosotros podamos entender algo muy importante, donde declara Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, aquí dice en los profetas, por los profetas, pero es en los profetas, porque ustedes saben que los profetas del viejo pacto cargaban el espíritu ¿de quién? De Cristo, y profetizaban por medio del espíritu de Cristo. Pero ahora dice en el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Dios Hijo. Dios Hijo hizo el universo. Eso significa que todo le pertenece al Hijo, ¿no es así? Y es así como nosotros, conforme a Romanos capítulo 8, somos coherederos con Cristo. ¿Están conmigo? Coherederos con Cristo.
¿Y saben lo que significa estar en Cristo o recibir el espíritu de adopción? Significa que Dios en su soberanía, mediante su gracia, por causa de la predestinación, Él comienza a ensamblar a sus hijos y a sus hijas en unidades de familia. Porque Él recolecta, Él ensambla a sus hijos en casas, en unidades de familia. ¿A quién? A los huérfanos, a los desamparados, a las viudas, aquellos que han padecido traumas, violaciones, abusos. Y podemos ver, como dice una porción de las Escrituras, si tu padre y tu madre te dejaran con todo y eso, yo te voy a recoger a ti. Pero ¿cuántos de nosotros pasamos por momentos que nos sentimos desamparados? ¿No es así? Nos sentimos desamparados porque nuestros padres nos desampararon, porque quizás no conocimos a nuestro padre biológico, o porque quizás la madre era una madre ausente, entre otras situaciones. Es un tiempo para nosotros pensar, si nosotros fuimos abandonados, o esposos que abandonan a las esposas, o esposas que abandonan a los esposos, todas esas situaciones que se viven en esta existencia. Pero si nosotros fuimos escogidos por Dios Padre para habitar en una unidad de familia, Él lo hizo por causa de que fuimos predestinados. Y su anhelo es que su imagen y semejanza pueda ser incrustada en todo lo que es espíritu, alma y cuerpo. Y que donde quiera que nosotros estemos podamos ser el resplandor de su gloria. Gloria habla del carácter de Dios. La gloria habla de su naturaleza. Y si leemos aquí, y en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3. El cual siendo el resplandor de su gloria, Jesús el Cristo en la tierra reflejó que la gloria de Dios Padre. Él era lleno pleroma, lleno de que de la plenitud de la deidad. Y dice la parte B del verso 3, lo voy a leer completo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. O sea que todo lo creado, lo invisible y no visible, está siendo sustentado ¿por qué? Por el poder de su palabra. Por el poder de su palabra. Y dice, habiendo efectuado ¿qué? La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó, ¿dónde? A la diestra de la majestad en las alturas. Hecho el Hijo, como dice el verso 4, tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El Hijo superior a los ángeles. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y esto habla de la misma imagen de su sustancia. En otras palabras, si Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y su cuerpo, que somos nosotros. Le quiero hacer una pregunta. Todo lo que al Cristo le pertenece como herencia, ¿nos pertenece a nosotros? ¿Sí o no? Entonces, esta es la herencia que nosotros hemos recibido. Y si nosotros estamos en esta tierra para darle cumplimiento a la asignación eterna de la predestinación, que como hemos reiterado múltiples veces, que la intención original de Dios es que, ¿cuál es la intención original de Dios? Que sus hijos carguen su imagen y semejanza y que les representen a Él, en toda esfera de influencia. Eso implica sus negocios. El espíritu de Gisela que ustedes tienen que manifestar, no, para nada. Es el espíritu del Cristo. Por favor, hermano Osvaldo, hable con don Carlos si es posible.
Entonces, aquí dice algo la palabra del Señor. Que nosotros que el Hijo de Dios es hecho tanto superior que los ángeles. ¿Ustedes saben algo? Que los ángeles están a la merced de los hijos de Dios. ¿Sí o no? ¿Están ustedes conscientes de la actividad angelical que nos rodea a nosotros? No estamos muchas veces conscientes de eso. De las veces que los ángeles que Dios nos asigna nos libran a nosotros aún de la muerte, aún de plagas, aún de situaciones difíciles. Los ángeles están para servir a los hijos de Dios. Por eso es que nadie puede adorar, ningún hijo debe de adorar a los ángeles. Como ustedes saben que se infiltran herejías. Y si usted escucha todo lo que hay en las redes, entonces lamentablemente usted se va a confundir, porque esa es una realidad. Entonces, cuando nosotros venimos a esta casa, ¿venimos a qué? A recibir el maná que Dios tiene para con nosotros. Y ese maná implica el lavatorio de los ojos de nuestro entendimiento. Porque conforme a como usted entienda, usted va a actuar. Conforme a cómo es la mente de ese hombre o de esa mujer o de ese niño o de ese adolescente, así va a actuar. Porque nuestras actuaciones son un reflejo de lo que hay en nuestra mente. Entonces nosotros venimos aquí para recibir la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces yo me hago la pregunta. Si la palabra que nosotros estamos impartiendo, todos los que se paran acá, todos, y usted cuando conversa con su hermano, con su hermana, si la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, ¿qué es lo que tiene que cortar en mí? Pregunto yo. ¿Qué esa palabra corta en mí? Yo puedo decir, velos de oscuridad que todos cargamos, opiniones, justificaciones, argumentos que se levantan luego en fortalezas que me impiden a mí alcanzar la estatura del varón perfecto. Porque tenemos el modelo, no hay que imitar a nadie más. ¿A quiénes estamos nosotros llamados a imitar? A Cristo. Por eso Dios Padre envió a Dios Hijo, su Hijo a la tierra, para que todos aquellos que habían sido predestinados conforme al beneplácito de su voluntad, pudiesen tener un modelo, ¿correcto? Y ese modelo es Cristo Jesús. Si usted tiene el modelo, ya usted tiene el modelo, y el modelo está en las Escrituras. No lo que le puede decir otra persona, sino que el modelo está en las Escrituras. Pero lo hermoso de la palabra de Dios es que, por cuanto es una espada de dos filos, esta espada de doble filo penetra ¿qué? El alma, si lo pueden colocar en pantalla, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Saben que el alma y el espíritu a veces se interponen, no es que se interponen, una con otra puede conectarse y puede haber un poco de confusión. ¿Están conmigo? Porque aquí es la palabra de Dios que puede penetrar como esa espada de doble filo hasta partir el alma y el espíritu. Porque muchas veces podemos entender que yo estoy percibiendo algo en el espíritu, pero es su alma. O viceversa. Estoy hablando esto porque por cuanto hemos recibido el espíritu de adopción, venimos a la casa de Dios nuestro Padre para que mediante su palabra, que es esa espada que va cortando y dice y penetra no solamente que parte el espíritu y el alma, sino que también las coyunturas y los tuétanos. O sea que eso habla lo profundo del cuerpo, porque un cuerpo tiene tuétanos, correcto, y tiene coyunturas. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Saben que lo que puede discernir los pensamientos que nosotros tenemos y las intenciones de nuestro corazón es únicamente la palabra de Dios y la obra de su Espíritu Santo. Así que si usted viene aquí porque le queda cerca la casa o porque el ministerio de adoración es un guay, como dicen los españoles, qué guay, así dicen los españoles. O si usted viene aquí porque no tengo que gastar gasolina ni tengo que gastar mi tiempo que es tan valioso. Entonces, ¿por qué usted viene?
Es una pregunta muy importante. Venimos para que la imagen y semejanza de Cristo sea revelada en nosotros y nosotros podamos ser su exacta representación en la tierra. Esa debe ser la razón primaria. Entonces, volviendo de nuevo a lo que es esta enseñanza, porque usted dirá, pero ¿y a dónde quiere llevar? Yo quiero llevarlos a un sitio para que nosotros podamos entender en el Teknon, que es otra etapa. Pero antes de hablar del Teknon, algo que se dijo en la invocación como que me trajo una iluminación y quiero que todos me escuchen y los que están vía transmisión por igual. Cuando nosotros estudiamos las diferentes etapas de crecimiento, como sabemos que en el griego la palabra hijo tiene diferentes etapas, pero en la Biblia traducida al español, usted va a ver hijo cuando habla del nepios de 0 a 2 años y usted no debe de aprender a distinguir en qué etapa de crecimiento ese versículo bíblico me está haciendo la referencia. ¿Están conmigo? Y cuando estudiamos de 0 a 2 años que vimos las debilidades, quizás, yo voy a decir esto, pero no pasa en esta casa. Nosotros comenzamos a identificar los hermanos, el fulano es un nepios, este es un nepio, este es otro es un nepio, pero no nos concentramos, Señor, ¿qué característica tengo yo aún con tantos años en el Evangelio como un nepios? Yo digo que esto no pasó en esta casa, es simplemente como que un ejemplo de lo que se hizo en la invocación. Luego estudiamos del huíos de 2 a 12 años y dijimos, ay, pero mira a fulana en esa etapa y a sutano, decimos así en el argot, mira a tal hermano, tal hermana, o miren a la pastora también, todas esas cosas que pasan por nuestra mente. Entonces ahora que vamos a estudiar acerca del Teknon, que ya es otra etapa de crecimiento, donde el Teknon tiene sus puntos buenos, pero también tiene sus puntos frágiles. Por favor, no identifica a ningún hermano y ninguna hermana en esa etapa de crecimiento, porque como dije al inicio, esta serie decidimos tomarla para que nosotros, yo, a la luz de la palabra, me cuestiones, Gisela, ¿en qué etapa tú te encuentras? Y la importancia también de uno estar conectado a alguien que Dios en su soberanía le conectó. Porque le voy a decir algo. Dios puede provocar crisis en su vida para que usted se conecte y usted migre a un lugar donde Dios en su soberanía quiera que usted se coloque. Pero usted puede argumentar del por qué usted llegó a tal o cual lugar, y no ver que es la mano soberana de Dios. Estaba escuchando algo de C.S. Lewis que hablaba tanto acerca de la soberanía de Dios y cómo Dios con sus hijos nos permite pasar procesos difíciles que nosotros entendemos que Dios Padre se olvidó de nosotros. Porque entendemos que si lo estamos pasando bien en esta tierra es porque Dios está a favor de nosotros. Pero si viene el tiempo de presión y de compresión y de hierro con hierro se aguza, entonces Dios me ha abandonado a mí. Porque el sufrimiento que yo estoy padeciendo en el ahora, yo lo califico o cualifico o lo evalúo como el juicio de Dios sobre mi vida. Y que yo me estoy portando mal. Y que por lo tanto yo estoy mal con Dios y Dios mi Padre me ha abandonado. Y si yo le digo a usted que todo lo que usted ha pasado en Cristo es parte de su proceso para que la imagen y semejanza sea incrustada en su ser, es difícil, porque le voy a decir algo. Uno que ha pasado momentos tan y tan fuertes donde uno se pregunta, Señor, ¿y cómo yo voy a atravesar esta situación? Y nuestra alma está constantemente. ¿Cuántos de ustedes se identifican con ese? Bueno, pocos sinceros están diciendo que sí aquí. Obsérvese su alma. ¿Y cuándo voy a pasar esto? Porque el alma se comprime y el alma se resiste al dolor. ¿Y hasta cuándo esta crisis? Y lo único que podemos decir, Padre, tu gracia sobre mí. Yo se lo he dicho. Padre, que tu gracia me sostenga, porque solo en ti, no es en mis fuerzas, no es en mis habilidades, no es lo que yo crea ni lo que yo piense, sino que es en ti que yo voy a poder atravesar esta vía dolorosa. Pero cuántas conjeturas mentales hacemos nosotros
para abortar en nuestro entendimiento, que es la mano soberana del Padre que está presionándonos. Y usted va a entender en el partimiento del pan y del vino que en 30 o 20 minutos, yo diría en 25 minutos será impartido aquí. Usando la metodología del maestro, usando ejemplos prácticos para que podamos entenderlo. Pero ¿cuántos argumentos nos pasan a todos nosotros por nuestra mente? Y nuestro corazón hasta puede enfermarse. Porque muchas veces nosotros evaluamos lo eterno según la perspectiva de lo terrenal. Si me va bien es porque Jehová está conmigo. Pero si me llega una enfermedad a mi vida es por castigo de Dios. Cuando ni una cosa es correcta ni la otra es correcta. Porque Él declaró que en el mundo tendremos ¿qué? Aflicciones, tribulaciones, angustias, persecuciones. Entonces yo me hago la pregunta, ¿estamos todos llamados a vivir una vida plena en Cristo, en espíritu, alma y cuerpo, lo que es la vida Zoe? Sí, podemos alcanzarlo espiritualmente, pero siempre reconociendo que mientras estemos en este mundo, vamos a pasar por momentos de crisis, ¿sí o no? Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir en escasez y sé vivir en ¿qué? Y por todo soy ¿qué? Enseñado. Si pueden poner ese verso bíblico, se lo voy a agradecer. Entonces, ¿qué significa? Que en el tiempo donde yo estoy en la cima, Dios me enseña. Pero en el tiempo que yo estoy en el valle de lágrimas, también Él está conmigo ahí enseñándome, enjuagando mis lágrimas y diciéndome, hijo o hija, te estoy purificando por causa de tu predestinación. Es más, predestinación vino primero y purificación son parte del proceso para nosotros darle culminación a la asignación que el Padre nos ha dado. Y si de repente en el camino de nuestro caminar en Cristo, nosotros podemos descubrir que hay cosas en mí, en Gisela, voy a poner de ejemplo, que pueden abortar el propósito de Dios. O mejor dicho, te voy a decir de otra mejor manera. Si en una etapa de mi vida el Padre entiende por su Espíritu que hay algo en mí, en Gisela, que puedo abortar el propósito de Dios, y yo no me estoy dando cuenta, ¿están conmigo? ¿Qué hace el Padre? Nos disciplina. Nos disciplina para salvarnos, no de la ira venidera, porque el Hijo siempre es Hijo. Para salvarnos de ¿qué? De que nosotros abortemos la predestinación asignada desde antes del Padre crear los cielos y la tierra. Tenemos que siempre ir a la intención original. ¿Por qué Dios creó los cielos y la tierra? Para que mediante su Hijo corporativo, de muchos miembros, de toda lengua, tribu y nación, pudiese ser una representación de Dios Padre y Dios Hijo, que son invisibles y que solamente se dan a conocer mediante el Hijo. Y por eso, mediante el Espíritu de adopción, como declara Romanos 8, verso 15, la parte final, es mediante ese espíritu de adopción que me lleva a mí a entender que ni usted ni yo somos propietarios de nuestras vidas. Porque Él nos compró a precio de sangre. Y si Él nos compró, estoy llamado a vivir la vida que Él predestinó para mí. No la vida que yo quiero vivir. Porque hemos hablado cómo nos proyectamos y somos los arquitectos de nuestras vidas. Porque eso es lo que, como alguien me dijo el otro día acá, pastora, gracias por enseñarme a ver cómo los sistemas de este mundo han secuestrado las mentalidades de la población, de la raza humana. Por eso es que ancho y espacioso es el camino que los lleva ¿a dónde? A la perdición. Y estrecho, es un caminito estrecho, porque muchos dicen, pero yo acepté a Cristo y desde que acepté a Cristo mi vida se convirtió en una crisis, en una crisis, en una crisis. Yo mejor me vuelvo al mundo. ¿Ustedes han escuchado personas que dicen así? ¿Pero para qué? Pero si parte de tu proceso, parte de tus procesos tienen un fin glorioso, que tú puedas cargar su imagen y semejanza. Pero muchas veces nos perdemos porque el dolor es tan grande en nuestra alma. Y yo sé, porque yo he padecido eso también. Oh Señor, Jesús el Cristo en Getsemaní.
En su naturaleza humana, sabiendo todo lo que iba a pasar, siendo Dios, ¿qué dijo él? Padre, pasa de mí esta copa. Una cosa es que yo diga, pasa de mí esta copa, y papá, pasa de mí esta copa, y luego, no se haga en mí mi voluntad, sino la tuya. Cómo el Hijo, mientras va madurando, va abrazando la soberanía de Dios Padre. Cómo lo va abrazando. Y cómo nosotros vamos entrando en ese reposo mientras nosotros aceptemos la soberanía de Dios sobre mi vida con resignación, en fe. Yo voy a entrar cada vez más en lo que se llama el reposo del Señor. El reposo del séptimo día, no el reposo de usted descansar en una hamaca o irse a un resort a descansar o viajar las naciones para yo descansar. Yo estoy hablando de un estado de reposo que aunque me visite a mí la angustia, aunque me visite a mí las aflicciones del alma, porque nos llegan a todos, dígale a su vecino, las aflicciones del alma. ¿Qué perspectiva yo debo de tener en la medida que yo voy madurando? Porque en este camino no es un tema de mea culpa. Perdóname, Señor, y seguir repitiendo las mismas cosas, y perdóname, Señor, y perdóname, Señor. Si yo no procuro una renovación en mi entendimiento, como lo dije la semana pasada acá, si yo no procuro yo trabajarme, yo necesito trabajarme. Yo, como los hijos de Isaacar, que dice la palabra en Segunda de Crónicas, creo que es, Primera de Crónicas, que ellos eran, ¿qué era? Esa tribu era ¿qué? Entendida en los tiempos, reconocían los tiempos, reconocían la visitación del Señor, pero otra cosa, que ellos sabían lo que tenían que hacer. Si nosotros estamos en una era donde el Padre está enfocándose en que Él es nuestro Padre celestial, Él en su soberanía nos coloca Él en unidades de familia, para en esa unidad de familia nosotros ser transformados, pero hay un factor. ¿Cuál es el factor? Que en unidades de familia como las nuestras, que son pequeñas, yo diría, aunque el Señor me dijo, nunca digas que eres pequeña, pero que somos unidades que no estamos en megas iglesias, concentradas, gracias. Nosotros comprimidas, gracias por los sinónimos. Nosotros nos conocemos todos los unos a los otros, conocemos las virtudes, conocemos los defectos. Algunos se ríen porque saben que es así. Pero ¿y si yo les digo que en la medida que nosotros vamos creciendo, yo estoy llamada a reconocer en el hermano lo que él carga de Cristo? Y obviar los defectos y obviar sus debilidades, porque yo sé que mediante el poder de la palabra y mediante la obra del Espíritu Santo en su vida, eso es lo que Dios puede hacer. Uno no puede meterse en el corazón, uno no puede meterse en el entendimiento de la otra persona. Recibe lo que yo quiero que tú recibas, porque es imposible. Gracias por reírse. Por imposición de manos, te toco y fuera. No. Esto es una viña, esto es un terreno. Mire su vida como un terreno. Estoy pintando un cuadro. Esta Adama, esta tierra que cubre todo mi ser es un terreno. Pero ese terreno tiene una parte íntima que es el corazón. Y donde cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar que el corazón. Porque los dardos del enemigo vienen a nuestro corazón. ¿Para qué? Para abortar la predestinación que cargamos en Cristo. Para que la vida de cada hijo de Dios sea anulada. Digan anulada. Esa es la obra del enemigo. Matar, robar y destruir. Pero si nosotros hemos recibido el Espíritu del Padre, si nosotros hemos recibido el Espíritu del Hijo, que es el Espíritu de adopción, nosotros no estamos llamados a vivir en esclavitud. ¿En esclavitud a qué? A los pensamientos, argumentos, altiveces y fortalezas que se levantan en contra de nosotros. Porque siempre, mientras estemos en este tuche de carne, siempre va a haber una guerra entre el hombre espiritual y la naturaleza adámica. El espíritu de nosotros habita en el postrer Adán, ¿sí o no? Nuestra alma está llamada a habitar en el postrer Adán, al igual que nuestros cuerpos, porque somos seres espirituales. No se mire, no mire a su hermano, no mire a su pastora, no mire a su hermana como un carnal. No. Todos estamos en un proceso de purificación, en un proceso de santificación.
Pero para yo santificarme, yo purificarme, se requiere que yo cumpla o que obedezca por revelación los principios eternos. Los principios eternos que se me dan a mí para yo poder alcanzar en esta existencia lo que es la vida Zoe. Porque no estamos llamados a ser esclavos del temor. Sabe que en la medida que usted va creciendo y la identidad de hijo de Dios, los temores y las condenas y las vergüenzas y la culpabilidad en su vida van menguando y van menguando. Y cuando viene un pensamiento sobre su vida, en alta voz lo digo, te llevo cautivo pensamiento inicuo a los pies de Cristo. Porque ese pensamiento no proviene de la palabra del Señor. Como dice Filipenses 3, en esto pensad, en todo lo puro, en todo lo bueno. Pero es usted responsable de lo que usted carga en su corazón. Porque lo que usted tiene en su corazón nada más lo conoce el Señor, su Espíritu Santo, y otros que pueden ver su conducta, que pueden decir conforme a como el hombre piensa, se actúa. Porque usted puede descifrar el fruto que tiene un árbol, conforme a cómo ese árbol opera, ¿sí o no? ¿Qué dice la palabra en Filipenses? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, la palabra de Dios es lo verdadero, lo que declara el Señor es verdadero, no lo que usted está pensando en su mente. Saben que muchas enfermedades nos llegan a nosotros por los procesos mentales que nosotros tenemos. Bueno, como es la era de la información, ustedes lo saben mejor que yo. Y cómo la carga de pensamientos, argumentos, altiveces y fortalezas menguan nuestro sistema inmunológico porque son pensamientos negativos que no nos ayudan a avanzar. Cuando las personas están en un estrés fuertísimo, entonces le da el COVID, le da la influenza, digo, hay casos y hay casos, aquí hay médicos, yo tengo que hablar con mucho cuidado, pero hay casos de contaminación. Pero el que tiene su sistema inmunológico levantado, ¿por qué? Porque procura pensar en lo verdadero. Bueno, ahora con la neurociencia, yo no sé mucho de la neurociencia, pero yo no voy a hablar porque aquí hay personas que saben mucho más que yo. Pero siempre esto me lo reveló el Espíritu Santo. Los médicos no pueden detectar lo que opera internamente en el espíritu, en el alma de la persona. No tienen la capacidad. Ellos atienden los síntomas de ese efecto interno. ¿No es así? Acallando los síntomas, quizás le quita estrés, le va a quitar estrés a ese cuerpo para que entonces se pueda levantar quizás el sistema inmunológico. Estoy hablando así, eso es un tema que yo soy una neófita, yo ahí no sé. Ahora le hago una pregunta. Si usted piensa en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, ¿cómo yo puedo? Es más, le voy a confesar algo. En esta semana yo le pedí perdón al Señor por no operar en equidad, o justo, en justicia. Porque fue una revelación que me trajo el Señor. ¿Cuántas veces nosotros podemos juzgar situaciones injustamente? Creyendo que tenemos la mejor justicia en nuestras manos. ¿Están conmigo? Eso nada más solamente me pasó a mí. Eso no le pasa a ustedes, pero yo lo confieso mi pecado públicamente. Si pensamos en lo verdadero, en lo honesto, en todo lo justo, en lo que es puro, que carga pureza, inocencia, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, ¿del nombre de quién? Del nombre del Padre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en qué? Yo voy a pensar en mi angustia, en mi problema, en la escasez económica que tengo. Voy a pensar únicamente en lo que estoy viviendo, qué situación, qué aflicción, y estamos como en un círculo, dando vueltas y dando vueltas, desgastándonos a nosotros mismos. Debemos de ser sabios. Si el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Esa fue la introducción para el Tecno. Aquí tengo mi prédica. Si pueden repartir el pan y el vino, se los voy a agradecer. Pero damos gracias al Señor por todo. Me gocé cuando en la invocación se mencionó que el lema de esta casa, miren, yo le voy a decir algo. Si usted vino a esta casa por soberanía divina, si usted viene a esta casa por soberanía divina, escúchenme todos, no se distraigan por el pan y el vino.
Si fue Dios que lo trajo a usted aquí, ¿están conmigo todos? Déjame mirarlos a todos para que no se me distraigan. Hasta los niños. Si fue Dios Padre que lo trajo a usted a esta casa, prepárese. Prepárense porque hay personas que están respirando como... Porque cosas buenas vienen, nuevos comienzos en su vida. Usted no sabe hacia dónde el Padre lo va a llevar. Ese es el lema de esta casa. Se han ido muchísimos de aquí, por cierto. ¡Hey! Que nuestra hermanita Kelly, por cierto, se me estaba olvidando. A fin de mes se va para los Estados Unidos a vivir. Pero si ella se va, todos nos vamos con ella. Pero lo bueno, hay una frase que una hermana que se fue hace, qué sé yo, cuántos años, 9 años atrás, ella decía, me voy, pero no me voy. That's it. Me voy, pero no me voy. Y ella lo ha cumplido. Esa es una hermana que ha sido de modelo para otros. Pero le voy a decir algo. Gálatas 4:19. La tenía yo escrita desde hace 2 semanas en esta porción de las Escrituras. Y yo le voy a decir algo. No piense, yo voy a abrir mi corazón. Hoy yo estoy vulnerable porque el hermano trajo esa vulnerabilidad en nosotros. No piense, ninguno de ustedes. Ustedes pueden ir tocando suavecito lo que ustedes consideren. Que yo no soy empática con los sufrimientos de ustedes. ¿Están conmigo? Por favor, no se me distraigan. Yo siento el dolor de ustedes. Cuando ustedes llegan acá, si me pueden bajar un poquito un sonido, no sé. Cuando ustedes vienen acá, yo puedo discernir, no la situación porque no soy Dios, pero puedo sentir ciertas cosas. Y aún te puede estar a distancia. Y el Padre siente algo aquí que uno no lo puede explicar muchas veces. Porque cuando Dios envía a un hijo o una hija a cuidar de los hijos que le pertenecen a Él, a formar el alma de esos hijos para que sean compatibles con la vida del Espíritu, el Padre le dota a ese hombre o a esa mujer, quien Dios coloca como padre espiritual de una casa, con su espíritu. Y ojo con lo que voy a decir. Cada uno de ustedes están llamados a cargar el espíritu del Padre, y manifestar al Padre en su trabajo, en sus empresas, en el colegio, en la universidad, donde quiera que usted se mueva. Porque el anhelo de Dios Padre es darse a conocer a través de sus hijos a una humanidad incrédula. Y como nosotros tratemos al prójimo, el nivel de amabilidad, como habla Filipenses, que vuestra amabilidad, bueno, en todo lo amable, que vuestra amabilidad sea reconocida entre los hombres. Pero quiero decirle esto, que yo me duelo con su dolor, porque los conozco un poco, lo que Dios me ha permitido conocer de ustedes. Me gozo cuando ustedes se gozan, me gozo de sus triunfos, de sus victorias. Cuando alguien se gradúa de esta casa es como si yo me graduara con ellos, y bueno, toda la casa también. La victoria de un hijo es la victoria del padre, la derrota de un hijo es la derrota de un padre. Cuando un hijo cae, el padre sabe entrar en las profundidades de ese pozo cenagoso y extender su brazo y sacar a su hijo y perdonarlo. Porque cuando uno crea conciencia de cuánto Dios le ha perdonado a uno, ¿quién es uno para no perdonar al prójimo? Entonces, para los que no saben o los que sí saben, Gálatas 4:19, y dice el apóstol Pablo: hijitos míos, por quien vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esos dolores de parto que siente un padre espiritual en cualquiera de los oficios del ministerio quíntuple nos lleva a dolernos, a padecernos. Pero ¿saben algo? Muchas veces uno tiene que darle tiempo al tiempo y dejar que el hijo pida la ayuda, o que el hijo quiera ir donde el padre, porque
Porque el padre, en la parábola del hijo pródigo, no cogió un ejército. Voy a buscar a mi hijo y lo voy a rescatar de ese mundo. Hay que darle tiempo al tiempo, porque hay dos grandes testigos en la tierra, el tiempo y la verdad. Por más que el padre quiera traer ese hijo, el padre tiene que, mire, agarrarse las manos así. Y se lo digo, porque aquellos que tienen hijos mayores, ahora esta casa está llena de nepios, de niños de 0 a 2 años y que están desarrollándose. Pero le voy a decir algo que aprendí muchos años atrás, lo aprendí cognitivamente, pero en la praxis uno tiene que irse reformando. Le voy a decir algo que va a irritar a los padres y a las madres de esta casa. Sus hijos no son suyos. ¿Están conmigo? Sus hijos no son suyos. Ustedes son custodias de sus hijos hasta que ellos lleguen a una edad determinada y puedan emprender su propio vuelo. A mí me dijo una persona, muchos años atrás, me dijo, es necesario que salgan del nido, porque si los dejas en el nido, le vas a atrofiar sus alas y no van a poder volar. Pero las madres, que tenemos una situación diferente que los padres por causa de la naturaleza, como Dios nos diseñó, las madres pueden soltar a los hijos. Dice que los sueltan, pero les cuesta. Les cuesta darle esa libertad, porque hay muchas ligaduras y ataduras, y no lo digo en el concepto malo, porque, oye, la madre gesta por 9 meses esa criatura, y hay una interacción interna, hay una dinámica que eso no se puede discernir a la totalidad, que solamente el Padre lo permite. Pero les digo algo en esta mañana, aprendamos a confiar en Dios Padre. Él es el único que puede cuidar nuestra descendencia. Y esta mañana oraba, Señor, guarda la descendencia de tus hijos. Y que de tus hijos a tus hijos y hasta los hijos de los hijos de los hijos se levanten en una generación de justos y rectos al servicio tuyo. Tú eres el único que puede protegerlos cuando salen y cuando entran. Nosotros lo que podemos hacer es orar y confiar que Dios hará lo que tenga que hacer en ellos. Así que si pueden repartir el pan y el vino, se lo voy a agradecer. ¿Ya lo repartieron? Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Y así nos movemos un poquito. Padres de las luces, enséñanos a reconocer cuando tú nos estás formando conforme a tu imagen y semejanza. Que los padecimientos y sufrimientos de esta vida no sean el termómetro en el cual nosotros podamos decir, mi Dios me abandonó o mi Dios está conmigo. Él es un Padre tan fiel que aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, Él nunca te va a abandonar porque Él es tu papá. Y te amó desde antes de la fundación del mundo y te predestinó para que Él fuese tu Padre y tú su Hijo amado. Efesios declara que Él nos predestinó y que por causa de que esa predestinación nos adoptó como sus hijos amados para nosotros cargar su imagen y semejanza en esta tierra. La prioridad de nuestras vidas es cargar la imagen y semejanza. La prioridad de nuestras vidas es emularlo a Él y manifestarlo a Él. Padre, por eso fuimos engendrados en el vientre de nuestras madres. Y te pido, Padre, que los padres de esta casa, que tienen hijos y que tienen familias, y cuando digo padres involucro a las madres, podamos formar hijos que carguen tu imagen y semejanza. Que podamos formar hijos que en el mañana nosotros podamos descansar y decirte, Padre, siempre fueron tuyos, pero el tiempo que tú me lo diste, traté de hacerlo mejor. Padre, te damos gracias, porque
Si leemos desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos entender que tú eres nuestro Padre y nosotros tus hijos, y que tú sostienes lo visible e invisible, porque tú eres un Padre fiel y un Padre bueno. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Padre, en el momento ahora que tomamos estos elementos de pan y de vino, yo te voy a pedir, oh Padre bueno, que por la obra de tu Espíritu Santo, tú provees la gracia necesaria que cada hijo y que cada hija necesita en este momento específico de su travesía en Cristo. Estos son elementos de gracia, donde cuando lo tomamos, reconocemos la victoria de Cristo en la cruz y la herencia que nosotros tenemos, donde ya no estamos llamados a ser esclavos del temor, sino que por adopción somos tus hijos y que estamos llamados a cargar tu imagen y semejanza, y que esa imagen y semejanza se incrusta en nosotros con cierta presión, con cierta fricción, con ciertos padecimientos. Pero hoy tú nos levantas, tú visitas cada corazón de cada hijo y de cada hija, y tú alineas los pasos, porque tu palabra es lumbrera en nuestros caminos. Endereza lo torcido en nuestras vidas, por cuanto tú vas delante de nosotros, oh Padre bueno, enderezando los lugares torcidos, quebrantando puertas de bronce y cerrojos de hierro tú haces pedazos. Gracias, Padre, por la oportunidad de nosotros meditar, de rumiar en tu palabra y saber que estos elementos simbólicos pueden dispensar la gracia necesaria para nosotros ser transformados, renovados y cargar la mente de Cristo. Gracias, Padre, te damos. Comamos y bebamos, familia. ¿Podemos cantar este cántico? Que solo